Gracias por acompañarnos a esta conferencia más de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Lo inmaterial remite a un estado espiritual. Para mí es una corroboración de la capacidad del ser humano de trascender su corporeidad y las limitaciones de los sentidos, las percepciones oblicuas recibidas que conducen a muchas subjetividades. El patrimonio inmaterial, además, nos dice mucho de la naturaleza colectiva de la humanidad, de sus formas de convivencia y su capacidad de organización. Al mismo tiempo, la palabra inmaterial me remite de inmediato al mundo onírico y a lo surrealista. Nuestra conformación física, definida por lo corporal y por el mundo material, limita la capacidad de comprensión y entendimiento de fenómenos que quedan en el reino de las sombras, como las premoniciones, la intrusión de dimensiones ajenas a este mundo y los sueños. Apenas alcanzamos a rasgar el velo del misterio, como cuando nos despertamos, y de inmediato se comienza a desmoronar la ventana a otras realidades, provocándonos desconcierto y acaso un sentimiento de intranquilidad. De acuerdo a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, llevada a cabo en París en el año de 2003, se entiende por este término, cito, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. De acuerdo al mismo informe, dicho patrimonio se expresa en particular en las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Es muy relevante para el caso del estado de Hidalgo revisar los principios éticos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, documento muy importante de la UNESCO, porque tiene relevantes líneas aplicables a la condición de los pueblos indígenas, principales productores del patrimonio que aquí nos interesa analizar. Cito, los principios éticos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial han sido elaborados inspirándose en el espíritu de la Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como en los instrumentos normativos internacionales existentes que protegen los derechos humanos
y los derechos de los pueblos indígenas. Representan un conjunto de ambiciosos principios fundamentales, reconocidos universalmente como constitutivos de prácticas ejemplares para gobiernos, organizaciones e individuos, que atañen directa o indirectamente al patrimonio cultural inmaterial con vistas a garantizar su viabilidad y que reconocen por ende su contribución a la paz y el desarrollo sostenible. Al complementar la Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como las directrices operativas para la aplicación de la Convención y los marcos legislativos nacionales, estos principios éticos pretenden servir de base para la elaboración de instrumentos y códigos éticos específicos, susceptibles de adaptarse a diferentes situaciones locales y sectoriales. 1. Las comunidades, grupos y, si procede, individuos deberán ser los que desempeñen la función primordial en la salvaguardia de su propio patrimonio cultural inmaterial. 2. Se deberá respetar y reconocer el derecho de las comunidades, grupos y, si procede, individuos a seguir ejerciendo las prácticas, representaciones, expresiones, competencias especializadas y conocimientos que se necesitan para garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. 3. En las interacciones de los estados, así como en las de las comunidades, grupos y, si procede, individuos, deberán prevalecer tanto el respeto mutuo entre todos ellos, como el respeto y aprecio recíprocos por su patrimonio cultural inmaterial respectivo. 4. Toda interacción con comunidades, grupos y, si procede, individuos que crean, salvaguardan, mantienen y transmiten el patrimonio cultural inmaterial deberá caracterizarse por la transparencia en la colaboración, el diálogo, la negociación y las consultas que se lleven a cabo, y estará supeditada a su consentimiento libre, previo, continuo e informado. 5. Se deberá garantizar, incluso en casos de conflicto armado, el acceso de las comunidades, grupos e individuos a los instrumentos, objetos, artefactos, lugares de memoria y espacios culturales y naturales cuya existencia sea necesaria para expresar el patrimonio cultural inmaterial. Se deberán respetar plenamente los usos consuetudinarios que rigen el acceso al patrimonio cultural inmaterial, incluso cuando restrinjan dicho acceso al público en general. 6. Cada comunidad, grupo o individuo deberá evaluar el valor de su propio patrimonio cultural inmaterial, que además no tendrá que ser objeto de juicios externos sobre su valor o mérito. 7. Las comunidades, grupos e individuos que crean el patrimonio cultural inmaterial deberán beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de éste, y más concretamente de los que se deriven de su utilización, así como de las actividades de investigación, documentación,
promoción o adaptación realizadas por miembros de las comunidades u otros. 8. Se deberá respetar continuamente la naturaleza dinámica y viva del patrimonio cultural inmaterial. La autenticidad y exclusividad del patrimonio cultural inmaterial no deberán constituir motivos de preocupación ni obstáculos para su salvaguardia. 9. Las comunidades, los grupos, los individuos y las organizaciones locales, nacionales y transnacionales deberán evaluar cuidadosamente el impacto directo e indirecto a largo y corto plazo, potencial y definitivo de toda acción que pueda afectar a la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial o de las comunidades que lo practican. 10. Las comunidades, grupos y, si procede, individuos deberán desempeñar un papel importante, no sólo en la identificación de todos los factores que constituyen amenazas para su patrimonio cultural inmaterial, en particular su descontextualización, mercantilización y falsificación, sino también en la adopción de decisiones sobre la manera de prevenir y atenuar esos peligros. 11. Se deberán respetar plenamente la diversidad cultural y las identidades de las comunidades, grupos e individuos, en lo referente a los valores admitidos por las comunidades, grupos e individuos y a la sensibilidad a las normas culturales. La concepción y aplicación de medidas de salvaguardia deberán incluir elementos que presten una especial atención a la igualdad de género, la participación de los jóvenes y el respeto por las identidades étnicas. 12. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y por lo tanto se deberá llevar a cabo mediante la cooperación entre partes bilaterales, subregionales, regionales e internacionales. No obstante, nunca se deberá disociar a las comunidades, grupos y, si procede, individuos de su propio patrimonio cultural inmaterial. Hasta aquí los términos de la Convención de la UNESCO. Varias son las reflexiones a las que nos lleva la lectura atenta de estas directrices de la UNESCO. En primer lugar, la contribución a la paz y el desarrollo sostenible otorgado por el patrimonio cultural inmaterial se funda en el respeto a sus manifestaciones y a su posibilidad de establecer puentes de comunicación interétnicas, considerando sus inmensas facultades para generar diálogos y comunicaciones. En segundo lugar, el reconocimiento de la capacidad de las mismas comunidades para autogestionar y valorar su propio patrimonio inmaterial. Esto es importante, puesto que anteriormente se pensaba que era necesario, por ejemplo, la aprobación de un especialista foráneo para avalar tales manifestaciones. El beneficio que dichos pueblos deben recibir de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de su utilización
Se trata de una cláusula parecida a los aprovechamientos derivados del empleo y usufructo de los diversos patrimonios materiales de las poblaciones. También otro planteamiento importante es la evolución continua del patrimonio cultural inmaterial. Claro, al ser una creación humana, está sujeta a cambios constantes y es imposible atraparla en una campana de cristal, como pretendían ciertos investigadores en el pasado. Y finalmente, mi última reflexión sobre la clara afirmación de que la conservación del patrimonio cultural inmaterial es una acción de la mayor relevancia para toda la humanidad. Cuando realizamos el catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo entre 1990 y 1993, se incorporó la categoría de artesanías, ahora parte de la rama inmaterial. Para los objetos hechos a mano, de acuerdo a mi personal punto de vista, me ha parecido que contiene rasgos de una materialidad indudable. Por eso la incluimos en el catálogo mencionado. Es una discusión que parte de considerar estas manifestaciones como parte de una memoria transmitida por generaciones, concretada en objetos rituales, utilitarios, individuales o comunitarios, la cual por supuesto involucra un rasgo inmaterial importantísimo. Uno de sus resultados no puede discutirse, son objetos materiales, algunos de los cuales han sobrevivido centurias e incluso milenios, como los patrimonios arquitectónicos. De acuerdo al criterio aplicado aquí, lo mismo podría decirse de lo que entendemos como patrimonio material, que nadie discute. Así queda asentada esta querella, a mi parecer no resuelta satisfactoriamente para un futuro. Revisaremos en una siguiente entrega, de manera breve, los patrimonios inmateriales concernientes al estado de Hidalgo. Y qué mejor para empezar con una de las más notables muestras del ser humano por abrazar lo inmaterial: las conmemoraciones mexicanas para honrar y recordar a los muertos. Mientras tanto, los saludo y les deseo lo mejor.